Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Épocas. El comienzo de la década del 30, la llamada década infame, fue marcada del primer año por una serie de graves hechos sociales y políticos. Uno de ellos adquirió tal notoriedad por la gravedad de los hechos que quedó marcado para siempre en los argentinos. Se lo llamó la tragedia del tranvía en el Riachuelo. En una fría mañana del sábado 12 de julio de 1930, la niebla cubría la zona sur del conurbano. El interno número 75 de la línea 105 de la Compañía de Tranvías Eléctricos del Sur partió de Temperley, en el sur de Gran Buenos Aires, a las 5 de la mañana. En el transcurso de una hora, llenó su capacidad de 36 pasajeros sentados y los nuevos pasajeros debieron viajar parados. El tranvía transportaba en su mayoría a obreros que se dirigían a sus trabajos y esperaban llegar al centro de Buenos Aires a las 7 de la mañana. Solo unos pocos valientes viajaban en estribo debido al intenso frío. Eran, en su gran mayoría, trabajadores que se dirigían a las fábricas y frigoríficos de la zona. Partía del actual Hipólito Yrigoyen, el mismo lugar donde hoy se levanta el edificio de la municipalidad, y donde además años después sería la terminal de trolebuses. Transitaba por Piñeiro, cruzaba Barracas a través del puente Bosch que la propia compañía de tranvías construyó para la circulación de sus unidades en 1908 y finalizaban su recorrido en Lima Oeste pegado a la estación Constitución. Esa fría mañana de invierno, el tranvía era conducido por el motorman Juan Besio, un italiano de 31 años, casado con 3 hijos y otro en camino, que vivía en Herli. Hacía un par de meses que había sido contratado y este era uno de los primeros viajes como conductor. Lo asistía el guarda Ángel Rodríguez. El vehículo llegó a las 6:20 al puente Bosch. El conductor no advirtió, debido a la espesa niebla, que el puente tenía su parte central levantada para permitir el paso de una lancha de carga y continuó su marcha. Uno de los pocos sobrevivientes de la tragedia, Remigio Benadassi, comentó su terrible experiencia. Estaba sentado en uno de los asientos delanteros del lado de la ventanilla. Todas estaban cerradas por el frío y el pasillo estaba repleto de pasajeros. Cuando el tranvía dio vuelta para llegar al puente, vi las luces rojas de peligro y me extrañó que se detuviera. Sentí una sensación parecida a la de los ascensores que bajan rápido y me encontré en el agua. Todavía no me explico cómo salí del tranvía. Debe haberse roto el vidrio de mi ventanilla, porque tengo una herida en la frente y otra en la mano izquierda. Sin saber nadar, estuve chapoteando un rato hasta que me sacaron. Al lugar de los hechos llegaron rápidamente bomberos, policías y vecinos. En un primer momento, los pocos sobrevivientes que lograron escapar fueron socorridos de las lanchas del Ministerio de Obras Públicas e inicialmente se identificaron 44 cadáveres. El despliegue necesario para poder sacar el tranvía del agua dio a la prensa tiempo necesario para poder ir a cubrir el hecho. De esta manera, hubo una gran cobertura mediática del accidente, destacándose la del diario Crítica en los relatos y la de la revista Caras y Caretas en las fotografías. Otro de los testimonios fue el de Manuel José Rodríguez, operador del puente Bosch, quien de pronto vio como el tranvía se acercaba a una velocidad inusual, intuyó que no frenaría y, en medio de sus gritos y advertencias que el conductor no percibió, los testigos que vieron en su rostro segundos antes del accidente notaron que una expresión serena presenció cómo caía a las pestilentes aguas del riachuelo. 2 o 3 personas que iban colgadas del estribo alcanzaron a tirarse al pavimento segundos antes. Decía el operador del puente. En ese momento me pareció escuchar el ruido de un tranvía y sentí un sudor frío. Me asomé por la ventana de mi garita y vi entre la niebla las luces de las ventanillas de un vehículo que se acercaba al entrar al puente. Medio desesperado empecé a gritar para que el motorman me escuchara, pero fue inútil. Era el tranvía 105 que venía muy ligero. El conductor no podía escucharme, tampoco tenía tiempo ya para frenar. Pasó debajo mío como una tromba y lo vi caer al vacío en forma espectacular, hasta que se hundió completamente en el río. En ese momento se apagaron los chirridos de las ruedas y se sintió un ruido de impacto con el agua. Después todo fue un silencio aterrador. Bajé de la garita y me encontré con otras personas que también habían presenciado la escena y empezamos a pensar cómo diablos podríamos sacar a esa gente de allí dentro. El accidente se debió a una sumatoria de sucesos. En un primer momento se acusó al conductor, Juan Besio, de haber causado el accidente por imprudencia al no advertir la señal del puente. Posteriormente la investigación judicial comprobó que
Si bien en un primer momento Besio no notó la señal, cuando la advirtió e intentó frenar, descubrió que la manivela del tranvía se hallaba trabada por el desgaste, impidiendo así reducir la velocidad. Con muy poco tiempo y presa de desesperación, en lugar de interrumpir el suministro eléctrico, como se debe hacer reglamentariamente en estos casos, intentó forzar la manivela para destrabarla. Antes de llegar al puente ya tenía la capacidad completa, por eso Besio había decidido no detenerse en las últimas paradas antes de cruzar a la capital federal. Había una tenue llovizna. Algunos transeúntes que vieron la escena se arrojaban a las aguas para tratar de auxiliar a los pasajeros. El tranvía quedó clavado en el fondo del riachuelo y solo sobresalía su parte trasera. Hubo 56 o 58 muertos, nunca dieron la cifra exacta. Los sobrevivientes fueron 5, 4 hombres y una mujer, Gavina Carrera. El último cuerpo que los bomberos rescataron fue el del propio Motorman. Los cuerpos fueron llevados a la morgue que funcionaba en la isla de Marchi, frente a Dársena Sur. Al tranvía lo sacaron del agua al día siguiente. Las pericias determinarían que el acelerador estaba trabado, aunque los frenos estaban muy desgastados. Ese mismo sábado, en la Catedral de Avellaneda, se ofició una misa en memoria de las víctimas. Asistieron el presidente Hipólito Yrigoyen, su vicepresidente y el intendente Barceló. Rápidamente se organizaron colectas para auxiliar a los huérfanos y viudas que quedaron desamparados. Las indemnizaciones a las familias tardarían más de 10 años en ser pagadas. A la autopsia practicada a Besio no le encontraron restos de alcohol y se determinó que había muerto ahogado como el resto del pasaje. El juez federal Jantus liberó al encargado de la garita, a quien había detenido preventivamente. Al tranvía le reemplazaron los motores eléctricos, le cambiaron el número interno de 75 por 79 y volvió a circular hasta la década del 40. Se lo reparó y volvió a las calles. Así pasó una de las historias más oscuras de la década del 30. Los esperamos, como siempre, para un nuevo encuentro con el pasado aquí, en Épocas. Hasta la próxima y muchas gracias.